Es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar la lectura, Segunda de Reyes, capítulo 19. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Apenas oyó esas palabras, el rey Ezequías rasgó su ropa, se subió con un saco y se dirigió a la casa de Yahvé. Después mandó donde el profeta Isaías, hijo de Amós, al mayordomo del palacio Eliaquim, el secretario Somná, y a los sacerdotes más ancianos. Todos iban vestidos con sacos. Le dijeron: esto dice Ezequías, este es el día de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero faltan fuerzas para dar a luz. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor, al que mandó el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor, que mandó el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé tu Dios castigue las palabras que han oído, y tú eleva una oración por el resto que aún queda. Los servidores del rey Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo: transmitan a su señor estas palabras de Yahvé. No tengan miedo de las palabras que oísteis, de esas blasfemias que pronunciaron en mi contra los sirvientes del rey de Asur. Los voy a impresionar por la noticia que recibirán, de manera que vuelvan a su país, y en su país serán asesinados. El copero mayor se fue y encontró al rey de Asur ocupado en atacar a Limná. El copero mayor ya se sabía que el rey había dejado Laquis. Después de haber recibido esta noticia, Raca, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. Nuevamente el rey mandó mensajeros a Ezequías diciéndole: a Ezequías, rey de Judá, le dirás esto: tú pones tu confianza en Dios y dices que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asur, pero es cierto que te va a defraudar. ¿Oíste lo que los reyes de Asur hicieron a todos los países? Los condenaron al anatema, ¿y tú piensas que te vas a librar? Los dioses de las naciones que mis padres exterminaron, Gozán, Harán, Rafet, y los edeanitas de Tel Basar, ¿pudieron salvarlos? ¿Dónde están los reyes de Hamat, de Arpad, de Lair, de Safarmayim, de Enad y de Iván? Ezequiel recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desenrolló delante de Yahvé e hizo esta oración: Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Pon atención, Yahvé, óyeme. Abre los ojos, Yahvé,
Y mira, es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrasado las naciones paganas, echando sus dioses al fuego. Pero esos no eran dioses, sino solo la obra de manos de hombres, hechos de madera y de piedra. Por eso lo destruyeron. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico, y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: he atendido la oración que me dirigiste acerca de Sennacherib, rey de Asur. Pues bien, esta es la palabra que ya pronuncia Yahvé contra él. Te desprecia, se burla de ti. La Virgen, hija de Sión, manea la cabeza al mirarte, la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿Con quién alzaste la voz y elevaste tu mirada llena de orgullo? Contra el Santo de Israel. Por boca de tus emisarios insultaste al Señor, dijiste: con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes por la falda del Líbano. Talé el bosque de cedro y los ciprés más hermosos. Llegué hasta lo más lejano de sus refugios y hasta su jardín boscoso. Cavé y bebí aguas extranjeras y dejé seco al pasar a todos los ríos de Egipto. Pero Yahvé dice: hace mucho tiempo que tenía esto preparado. ¿No lo sabías? Desde días antiguos hice un proyecto que ahora estoy llevando a cabo. Tú tenías que convertirte en ruinas, ciudades fortificadas. Sus habitantes son débiles de manos. Estaban asustados, llenos de miedo. Eran como la hierba del campo, como el césped aún verde, como el musgo que crece sobre los techos, como el grano que se pasma antes de ser espiga. Pero yo sé cuánto te sientas, cuándo sales y cuándo entras, y también te irritas contra mí. Y ya que te has irritado conmigo, y ya que ha llegado a mis oídos tu insolencia, voy a ponerte mi anillo en tus narices y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esta será una señal para ti, Ezequías. Este año comerán los restos de los que se sembró, el próximo el grano que brotó solo, pero el tercer año siembren y cosechen, planten parras y coman su fruto. Los sobrevivientes de Judá echarán raíces por debajo y darán frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un resto y del monte Sión sobrevivientes. Eso será obra de Yahvé Sabaoth y su celosa preocupación. Por eso, esto dice Yahvé respecto al rey de Asur: no entrará en esta ciudad, ni lanzará sus flechas. No le pondrá un escudo, ni a la estaca, ni con torres rodeantes, ni levantará un terremplén, sino que se volverá por el mismo camino por donde vino. No entrará en este país. Palabra de Yahvé: protegeré a esta ciudad y la salvaré, en consideración a mí mismo y a mi servidor David. Esa misma noche salió el ángel de Yahvé y dio muerte en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo habían cadáveres, estaban todos muertos. Sennacherib, rey de Asur, fue y se volvió para quedarse en Nínive. Allí, mientras estaba postrado en la casa de su dios Nisroch, su hijo Adremelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron al territorio de Aratar. En su lugar pasó a ser rey su hijo Azaradón.
En ese tiempo contrajo Ezequías una enfermedad mortal. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice Yahvé, arregla las cosas de tu familia, porque vas a morir, no te sanarás. Entonces Ezequías dio media vuelta a la cara contra la pared e hizo lo que hizo a Yahvé esta súplica: oh Yahvé, te lo suplico, acuérdate cómo hemos caminado delante de ti con sinceridad y con un corazón fiel. He hecho lo que es justo a tus ojos. Y Ezequías lloró y lloró mucho. Todavía no salía Isaías del patio central cuando le fue dirigida la palabra de Yahvé: vuelve y di a Ezequías, el jefe de mi pueblo. Esto dice Yahvé, el Dios de David, tu padre: oí tu plegaria y tus lágrimas. Voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Agregaré 15 años a tu vida. Además te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asur. Protegeré esta ciudad debido a mí mismo y a mi servidor David. Ezequías dijo a Isaías: ¿cómo estaré seguro que Yahvé me sanará? ¿Y en qué 3 días más subiré a la casa de Yahvé? Quisiera una prueba de ello. Isaías le respondió: esta es la prueba que te da Yahvé para mostrarte que cumplirás la palabra que dijo. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda otro tanto? Ezequías le dijo: no es difícil para la sombra avanzar 10 grados, pero es muy distinto que la sombra retroceda 10. Entonces el profeta Isaías oró a Yahvé e hizo que la sombra retrocediera 10 grados de lo que ya había recorrido en la graduación de Ahaz. Isaías dijo entonces: traigan una torta de higos. La trajeron y se la pusieron en la úlcera y el rey sanó. En aquel tiempo Merodoj Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, mandó a Ezequías una carta con un regalo, pues se había informado de cómo se había Ezequías sanado de su enfermedad. Ezequías se sintió tan contento que mostró a los embajadores todos sus tesoros: la plata, el oro, los perfumes, el aceite perfumado, las armas, en una palabra, todo lo que guardaba en sus almacenes. Ezequías le mostró absolutamente todo lo que había en su palacio y sus dependencias. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le dijo: ¿qué te dijeron esos hombres? ¿De dónde vienen a verte? Ezequías respondió: vienen de un país lejano de Babilonia. Isaías le dijo: ¿qué vieron en tu palacio? Ezequías le respondió: vieron todo lo que hay en mi palacio. No quedó nada en mis almacenes que no les mostrare. Isaías dijo a Ezequías: escucha esto, palabra de Yahvé. Llegará el día en que se llevarán a Babilonia todo lo que hay en tu palacio, todo lo que tus padres trajeron hasta el día de hoy. No quedará nada, dice Yahvé. Se apoderarán de tus hijos salidos de ti, los que tú engendraste, y servirán como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías: es buena esa palabra de Yahvé que acabas de pronunciar. Pues pensaba: ¿qué me importa con tal que durante mi vida haya paz y tranquilidad? El resto de los hijos de Ezequías, toda su valentía, la manera como hizo la pileta y el canal para traer el agua a la ciudad, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías se acostó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés.
Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Siba. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguiendo las prácticas vergonzosas de las naciones a las que Yahvé había quitado el país para dárselo a los israelitas. Reconstruyó los altos lugares que su padre Ezequías había hecho desaparecer. Erigió un altar a Baal e hizo un poste sagrado, tal como lo había hecho Ahab, rey de Israel. Se postró delante de todo el ejército del cielo, se postró ante todo el ejército del cielo y se puso a servirlo. Levantó altares en la casa de Yahvé, en ese templo del cual había dicho Yahvé: instalaré mi nombre en Jerusalén. Levantó altares a todo Egipto, a todo el ejército de los cielos, en los dos patios de la casa de Yahvé. Ofreció a su hijo como sacrificio en el fuego. Practicó la astrología y la magia. Instaló brujos y adivinos. Y de muchas maneras provocó la cólera de Yahvé, haciendo lo que es malo a sus ojos. Colocó la estatua de Acera que había hecho en la casa de la cual Yahvé había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, en esta ciudad de Jerusalén que elegí entre todas las tribus de Israel, instalaré mi nombre para siempre. Si cumple todo lo que te mandé, si practica la ley que les ordené a mi servidor Moisés, haré que no vague más Israel lejos de la tierra que di a sus padres. Pero no hicieron caso, y Manasés los arrastró a hacer cosas peores, aunque las hechas por las naciones que habían destruido Yahvé ante los israelitas. Por eso declaró Yahvé por boca de sus servidores los profetas: Manasés, rey de Judá, ha hecho cosas vergonzosas, ha actuado peor aún que los amorreos que vivían antes aquí, y con su Dios ha hecho pecar a Judá. Por lo cual dice Yahvé, Dios de Israel: voy a mandar sobre Jerusalén y Judá una desgracia tan grande que la tinearán las orejas a quienes la oigan. Arrasaré a Jerusalén tal como lo hice con Samaria. La trataré tal como a la casa de Ahab. Limpiaré a Jerusalén tal como se limpia un plato, al que lavan y luego ponen boca abajo. Tiraré el resto de los que me pertenecen, los entregaré en las manos de sus enemigos, y se convertirán en la presa y el botín de todos sus enemigos, porque desde el día en que sus padres subieron de Egipto hasta ahora, han hecho lo que es malo a mis ojos, y han hecho más que enojarme. Además del pecado de Manasés, que hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé, derramó hasta tal punto la sangre inocente de Jerusalén, quedó repleta de un extremo al otro. El resto de los hechos de Manasés, todo lo que hizo, el pecado que cometió, todo lo que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés se acostó con sus padres y lo enterraron en el jardín de su casa, en el jardín de Uzá. En su lugar reinó Amón, su hijo. Amón tenía 22 años cuando subió al trono. Reinó 2 años en Jerusalén. Su madre era Mesulemet, hija de Jarús, de la ciudad de Jobat. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre Manasés. Siguió todos los pasos de su padre. Sirvió a las basuras de las que habían servido sus padres y se postró ante ellas. Abandonó a Yahvé, el Dios de sus padres, en vez de seguir por sus caminos. Los servidores de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron. Al rey
en su palacio, pero los cuidadores dieron muerte a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar pusieron como rey a Josías, su hijo. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo, todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Lo enterraron en la tumba de su padre, en el jardín de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y caminó tras las huellas de su antepasado David, no apartándose ni a la derecha ni a la izquierda. El año 18 del reino de Josías, el rey mandó a la casa de Yahvé el secretario Safán, hijo de Asilías, hijo de Mesulam. Le dijo: anda a ver al sumo sacerdote Elquías, que encuentre exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa de Yahvé y que los guardias de la puerta han recibido del pueblo. Que se lo pasen a los que dirigen los trabajos, a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé. Esto a su vez se lo darán a los obreros que ejecutan la obra de la casa de Yahvé y que hacen las reparaciones de la casa, a los carpinteros, a los obreros de la construcción y a los albañiles, y con él se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa. Pero no se le pidan cuentas del dinero que se les entregue, porque son gente honrada. El sumo sacerdote Elquías dijo entonces al secretario Josam: en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safán, quien lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciéndole: tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elquías le dijo: me pasó un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó sus ropas. El rey dio esta orden al sacerdote Elquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el secretario a Safán, a su ministro Asaías: vayan a consultar a Yahvé por mí, porque el pueblo y por todo Judá respecto a esas palabras de este libro que se acaban de encontrar. Ya debe estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera, porque nuestros padres desobedecieron las palabras de este libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito. Entonces el sacerdote Elquías, Ahicam, Abor, Safán, Asaías fueron donde la profetisa Juldá, que era esposa de Salum, hijo de Tibá, hijo de Jarzás, el custodio de la ropería, y que había en el barrio nuevo en Jerusalén. Cuando le pusieron al tanto de lo sucedido, le respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel: transmitan al hombre que los mandó donde mí estas palabras de Yahvé. Haré que caiga sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las desgracias anunciadas en este libro que leyó el rey de Judá, porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses. Provocaron mi cólera con su conducta, por eso mi cólera en contra de este lugar será como un fuego que no se apaga. Y al rey de Judá, que los mandó a consultar a Yahvé, le repetirán estas palabras de Yahvé, Dios de Israel: tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé al oír lo que dice en contra de este lugar y de sus habitantes, cuya suerte será espantosa.
como una verdadera maldición. Rasgaste tu ropa y lloraste delante de mí, y yo te he atendido, oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus padres y te haré descender en paz a la tumba, para que no veas todas las desgracias que acarrearé sobre este lugar. Le llevaron al rey esa respuesta. El rey cursó una invitación, y todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se congregaron junto a él. Subió a la casa de Yahvé acompañado de todos los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, de todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza, que habían sido encontradas en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie en el estrado, y en presencia de Yahvé renovó la alianza. Se comprometió a seguir a Yahvé, a observar sus mandamientos, sus órdenes y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma. Se comprometió a respetar las palabras de esta alianza, tal como estaban escritas en este libro, e hizo lo que hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Elquías, el sacerdote que lo seguía en jerarquía, y a los guardias de las puertas, que echaran fuera de la casa de Yahvé todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Asera y para el ejército de los cielos. Mandó quemarlo fuera de Jerusalén en una hoguera, en el Cedrón, y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con los falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los altos lugares, en la ciudad de Judá y en los altares de Jerusalén. También acabó con las que ofrecían incienso a los Baales, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos. Sacó de la casa de Yahvé la acera, la botó fuera de Jerusalén, en el valle del Cedrón, y allí mandó quemar y reducirla a cenizas. Después tiró sus cenizas a la fosa común. Demolió las cosas de los homosexuales sagrados que habían en la casa de Yahvé, y en todas las mujeres tejían velos y en donde las mujeres tejían velos para la acera. Llamó a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, profanó los altares, los altos lugares, donde esos sacerdotes ofrecían incienso, desde Gebá hasta Berseba. Demolió el alto lugar de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada de la ciudad. Esos sacerdotes de los altos lugares no tuvieron acceso al altar de Yahvé en Jerusalén, conformándose con comer panes sin levaduras en medio de sus hermanos. Josías destruyó el fogón del valle de Ben Hinnom, para que nadie más pudiera sacrificar en el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molech. Eliminó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que estaban en la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Netán Melech, la que estaba dentro de la dependencia, y echó al fuego el carro del sol. El rey derribó también el rebujo o polvo, los altares que habían sido instalados por los reyes de Judá en la terraza del segundo piso de Ahaz, y los altares que habían puesto Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Tiró el polvo al torrente del Cedrón. El rey destruyó también los altos lugares que habían frente a Jerusalén, al sur del cerro de los Olivos. Estos habían sido destruidos por Salomón, rey de Israel,
en honor de estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, la inmundicia de los sidonios, que de Quemos, la inmundicia de los moabitas, y Milcón, la vergüenza de los amorreos. También rompió las piedras paradas, hizo cortar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. Demolió el altar que había en Betel, el alto lugar construido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel a su pecado. Demolió ese lugar, partió las piedras, las redujo a polvo, después de lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta, Josías vio tumbas cavadas en los cerros, mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo. Así se cumplió las palabras de Yahvé que un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta, cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar. Al mirar de nuevo se fijó Josías en la tumba del hombre de Dios que había proclamado esas palabras. Preguntó entonces: ¿a quién pertenece ese mausoleo que veo allá abajo? La gente de la ciudad respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá a anunciar lo que acabas de hacer con el altar de Betel. El rey le dijo: déjenlo, que nadie toque sus huesos. Le respetaron pues sus huesos, como también los del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer todas las cosas de los altos lugares que los reyes de Israel habían instalado en las ciudades de Samaria y que habían provocado la cólera de Yahvé. Los trató igual como lo hizo con Betel. Mandó a ejecutar en sus altares a todos los sacerdotes de los altos lugares que estaban allí. Mandó quemar allí huesos humanos y después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor de Yahvé, su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la Alianza. No se había celebrado nunca la Pascua como esta, desde la época de los jueces. Durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel, hubo que esperar el año 18 del rey Josías para que se celebrara en Jerusalén una Pascua como esta. Josías barrió con los hechiceros y los adivinos, los ídolos y las basuras, en una palabra, con todos los horrores que se veían en el territorio de Judá y en Jerusalén. De esa manera puso en práctica las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que habían encontrado el sacerdote Elquías en la casa de Yahvé. Ningún rey antes de él se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés, como lo hizo él, y como él surgió ningún rey posterior. Y a pesar de eso, no se le pasó a Yahvé su gran enojo contra Judá a causa de todas las acciones de Manasés que lo habían escandalizado. Por eso Yahvé declaró: también echaré lejos de mí a Judá, tal como lo hice con Israel. Ya no tomaré en consideración a Jerusalén, esa ciudad que había elegido, ni a la casa de la que había dicho: allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías, todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En ese tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, llevó a cabo una expedición hasta el Éufrates para combatir al rey de Asur. El rey Josías salió a enfrentarlo, pero Necao dio orden de matarlo en cuanto lo vio. Sus servidores trajeron su cuerpo en carro de Megido y lo llevaron a Jerusalén, donde lo sepultaron en su tumba. Luego el pueblo eligió a Joacás, hijo de Josías,
Lo consagraron y lo instalaron como rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Hamultal, hija de Jeremías de Libná. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho sus antepasados. En Riblá, en el territorio de Hamat, el faraón Necao lo mandó encadenar, poniendo fin a su reino en Jerusalén. Después impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Necao instaló como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joaquín. Después de eso se llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón el oro y la plata, pero para entregarle al faraón la suma exigida tuvo que grabar en el país con impuestos. Le descontó a cada cual de acuerdo a su fortuna la plata y el oro que debía al faraón Necao. Joaquín tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zebida, hija de Pedraías de Ruma. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho sus antepasados. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 24. Mañana terminamos el libro de los Reyes y comenzamos el libro de las Crónicas. Vamos a comenzar primera y segunda de Crónica para luego leer Esdras y Nehemías. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.